Hemos invitado al señor Valdemar Cerrón, quien es el primer vicepresidente del Congreso de la República y miembro prominente de la bancada de Perú Libre, que expresa naturalmente la representación parlamentaria del Partido Perú Libre, cuyo secretario general sigue siendo su hermano Vladimir, pese a hallarse en condición de prófugo de la justicia. Señor Valdemar Cerrón, muy buenas noches, gracias por estar en RPP. Muy buenas noches, señor Fernando. Agradezco a RPP por darnos la oportunidad siempre de conversar, dialogar y proyectar nuestro pensamiento político hacia todo el Perú. Y su experiencia en su región de Junín también, que todos queremos y que está a punto de estar mejor conectado con Lima a través de una carretera central nueva, ¿no? Así es. Bueno, si hay tiempo hablaremos sobre Junín, pero hay muchas cosas políticas que interesan a todo el mundo, la principal de las cuales es naturalmente todo lo que venimos sabiendo respecto del Ministerio Público a partir de las confesiones hechas por el testigo en una circunstancia, colaborador eficaz o candidato en otra, Jaime Villanueva. ¿Qué opinión le merece lo que estamos sabiendo a partir de esas declaraciones? Bien, muchas gracias. Nosotros debemos entender que la cultura en el país debe darse a través de lo correcto, de lo formal, que es la investigación, y los encargados de la administración de la justicia son quienes deben llevar en la seriedad del caso, en el tiempo oportuno, con las personas adecuadas. Vemos que salen publicaciones primero de los chats y luego salen declaraciones de aspirantes a colaboración eficaz. Yo considero que nuestro país no merece un espíritu de zozobra, de información que no ha sido corroborada como tal, y que la investigación debe realizarse en el plano correspondiente. Mientras tanto, no le podemos dar validez a una simple declaración o a un simple chat que aparece por ahí, ¿no? Bueno, pero esas declaraciones han sido reconocidas por algunos de los interlocutores que admiten haberse reunido por el señor Jaime Villanueva por encargo de la fiscal de la Nación y que ha habido un intercambio de servicios o de favores, ¿no? Sí, lo que pasa es que se está satanizando las reuniones que nosotros como congresistas, como funcionarios, podemos tener con cualquier persona. Es decir, nosotros ahora estamos en un veto, ¿no?, de reunirnos con los alcaldes porque ya empieza el tema de colusión, concusión, negociación incompatible. Con los ministros, porque qué cosa tendríamos que hacer nosotros con los ministros, y no nos parece justo que en el Perú se esté dudando de la condición de todas las personas por el hecho de que uno tenga una reunión o no. Los coordinadores parlamentarios se reúnen con todos los congresistas, porque este es un tema político, y un tema político tiene que ser dialogante. Si no hay diálogo en la política, entonces se toman decisiones unilaterales y eso es peor para el país. Ahora, que aprovechando esta condición se hayan dado algunos temas que lindan con la justicia y que tengan que investigarse, yo creo que eso es bienvenido, don César. Claro, porque claro, hablar sobre política o sobre otros temas es totalmente natural, pero inevitable, pero pedir favores a la autoridad judicial, en este caso a la Fiscalía, sí se trata, y intercambiar favores, vote en este sentido, saca a la señora Soraya Ábalos, blinda a tal, sanciona a tal, y por favor, por mi parte, yo te sabré servir en la Fiscalía. Eso es grave, ¿no? Es grave, pero nosotros no hemos sentido ese tipo de presión o ese tipo de diálogo, de prebenda, de conversación, porque también me parece que las personas saben a quién decírselo, a quién pedírselo, ¿no? Por ejemplo, yo no le podría pedir a usted una situación ilegal, una situación que va a lindar contra la justicia. Y por el otro lado está el receptor. Dentro de la comunicación hay un emisor y un receptor. El receptor también está en condición de decir, oye, lo que estás proponiéndome no va con nosotros, está mal, de ninguna manera se puede aceptar. Entonces, otro tema judicial es sin duda el que tiene que ver con su hermano Vladimir. ¿Qué sabe usted? ¿Él mantiene alguna relación con él? No, yo lo que veo a Vladimir siempre es a través del Twitter, a través de las obras que ha hecho en la región Junín, a través del diálogo que se tiene con otras personas. De acuerdo. ¿Qué es lo que sabe usted que son sus intenciones a mediano plazo? Porque ya esta calidad de prófugo viene durando varios meses. Supongo que no puede ser una situación indefinida, ¿no? Sí, lo que más bien me preocupa es que la justicia no pueda resolver de la manera más pronta el habeas corpus que se ha presentado, se ha demorado. Imagínese usted, señor Fernando, ¿cómo es posible que hayan dejado sin un gobierno regional? Cuando ganó el doctor Vladimir, lo llevaron a la cárcel, lo detuvieron, y luego, después de un largo proceso, venga la justicia y diga,
No hay. Entonces, ha habido una intromisión del Poder Judicial sobre el Poder Ejecutivo, en este sentido del gobierno regional, para decir no pasó nada. ¿Y quién responde por los votos que dio la región Junín para que sea presidente el doctor Vladimir Cerrón y luego el Ministerio Público diga, no es culpable? ¿Le quitó el poder al pueblo en su legítimo derecho democrático? Sí. ¿Y no pasa nada? Entonces yo me preocupa más bien. Pero al mismo tiempo se preocupa usted de la generalización de la corrupción en nuestro país. No hablo sobre su hermano específicamente, pero reconocerá usted que la corrupción significa una cantidad de obras paralizadas en nuestro país y dinero que en vez de dar calidad de vida a los peruanos va a dar al bolsillo de muchos actores políticos. Por supuesto, y que estos actores políticos, malos actores políticos, ya deben ser investigados, porque no solamente es el funcionario, también está la empresa, y a las empresas parece que no les pasa absolutamente nada diciendo de que no va a haber inversión en el país. Creo que por eso nosotros también estamos planteando que debe haber una reforma del Poder Judicial en ese sentido, a fin de que los jueces y fiscales deban responder a las mayorías del Perú, es decir, con el voto popular, para que tengan legitimidad y también tengan legalidad. Pero ¿usted de verdad cree que hacer votar a la población sobre quién debe ser el juez y quién fiscal garantiza más independencia de fiscales y jueces, o va a ser lo contrario, que se va a politizar aún más la designación de los magistrados? Yo más bien considero que es lo más idóneo, lo más correcto, porque tampoco se va a votar por cualquier persona. Tiene que haber un filtro, tiene que haber una idoneidad, una meritocracia necesaria que tengan los candidatos para que puedan ejercer este noble de los oficios que tenemos. Bueno, por otra parte, en los últimos días, a partir de unas declaraciones hechas por el expresidente Alberto Fujimori, se discute si hay o no un acuerdo político para que Dina Boluarte permanezca en funciones como presidenta hasta el año 26, pese a que su intención cuando asumió el poder era dejar el poder. Antes incluso presentaron hasta 2 proyectos de ley. ¿Cuál es su opinión sobre la relación que se ha establecido entre el fujimorismo y el gobierno de Dina Boluarte? Está clarísimo con la declaración del señor Alberto Fujimori de que este es un mandato que corresponde a Fuerza Popular, porque están avalando y están apoyando que la señora Boluarte se quede hasta el 2026. No vemos dentro del Congreso de la República la Fuerza Popular de antes, ¿no? Que cuando estaba Castillo cuestionaba a los ministros, censuraba, presentaba pues cada momento alguna discusión respecto a cómo va el Ministerio Público, y ahora por ejemplo tenemos un tema de inseguridad ciudadana y no estamos haciendo nada al respecto. Creemos que por más que se tenga la decisión de apoyar un gobierno, eso no significa que debemos paralizar las situaciones que el país necesita. De acuerdo. ¿Y ustedes cómo se relacionan con el gobierno de Dina Boluarte y con el fujimorismo? Porque comparten poder en la mesa directiva. Usted es el vicepresidente y ahí sesiona junto a un representante de APP, que es el señor Soto, presidente. Así es. Luego uno de Fuerza Popular y uno de Avanza País, ¿no? Sí, lo que quiero rescatar y respetar de mis colegas es la institucionalidad partidaria política que se tiene. Cada partido político tiene su agenda. Nosotros tenemos nuestra agenda, que es el cambio de constitución, la asamblea constituyente, la renegociación de los recursos estratégicos. Y no he escuchado de mis colegas que ellos se opongan, porque en un país democrático ellos dejan proponer lo que nosotros estamos desarrollando. Y yo también respeto las ideas que se tienen. No existe el fujicerronismo, eso está totalmente descartado. Ahora mismo nosotros estamos analizando los votos y ahí está pues la práctica. Respecto al gobierno, nosotros siempre hemos sido una oposición propositiva, no somos una oposición que trata de destruir sin proponer. Nosotros siempre, como Perú Libre, hemos propuesto y estamos proponiendo mejoras para las condiciones de nuestro país, sobre todo de las clases mayoritarias. Caso del CAS con derechos, por ejemplo, los del CONACAS han estado el día de ayer en un número de 1.500 personas cerca del Congreso y se les ha atendido, porque este decreto abusivo del 1602 lo quiere dejar prácticamente en la incertidumbre laboral. ¿Qué piensa usted sobre los cambios que se han producido en el gabinete ministerial? 4 nuevos ministros, salió un
un paisano suyo de Junín, como era el ministro de Economía, Alex Contreras, ha sido reemplazado por el señor Arista, y salió también el ministro de Energía y Minas, y ha sido reemplazado por el señor Mucho. Su opinión sobre esos dos puestos claves en el gabinete y eventualmente los otros nuevos, sí, que son del medio ambiente. Como nosotros le hemos dicho, el tema de Rómulo Mucho prácticamente está para garantizar la privatización pues, de las empresas mineras y no nos parece ¿Cuáles justo. empresas mineras pueden ser privatizadas? Por ejemplo, estas empresas de, vamos a ver, Conga, por ejemplo, Tía María. Pero son privadas. Sí, por eso, o sea, y se va a avalar. No se puede privatizar. Y se va a hacer con mayor razón. La minería informal, por ejemplo, ¿no? Ya se pretende privatizar la minería informal con el pretexto de que hasta ahora no han logrado pues, organizarse. Cuando esta fuerza organizativa de la minería informal que menciono tiene pues sus condiciones y tiene que tener su desarrollo también avance nacional. ¿Por qué solamente vamos a lo privado? ¿Por qué nosotros no apostamos también por nuestra empresa pública nacional? ¿Cuál sería el problema si juntamos lo mixto, lo privado y pues en este sentido crecemos? ¿Y qué decir sobre la minería ilegal? Es decir, aquella que no respeta exigencias ambientales y impone por la fuerza sus objetivos. Lo hemos visto en Patas en particular, pero existe en otras regiones, usted lo sabrá muy bien por Junín también, ¿no? Claro, estas empresas, vamos a ver, se llama ilegal de repente a la pequeña empresa minera, pero también la empresa llamada formal, la gran minera, también es ilegal cuando afecta los intereses de los ríos, contamina los ambientes, por ejemplo, y perjudica la salud de nuestros niños. En ambos casos estamos hablando de una ilegalidad que la Constitución política le permite, porque no permite la renegociación de los recursos estratégicos. En ese sentido, urge una reforma, urge un cambio para que nos legalicemos todos en el sentido de que no se haga daño a la población y al ambiente. Pero usted sabe que hay controles ambientales y también controles sobre las condiciones sociales, razón por la cual se paralizó el proyecto de Conga y sigue paralizado el proyecto de Tía María, justamente porque sí hay un control. Lo que pasa también es que estos controles no son tan efectivos porque va a continuar la contaminación. Es decir, no hay una efectividad donde se diga ya. Por ejemplo, ustedes que viven alrededor de la empresa minera y se los están contaminando, se convierten en accionistas para que podamos defender el ambiente. Aquí de lo que se trata es garantizar a futuro, no ahora, porque ahora pues ya se están dando las cosas como tal. Ahora, no es que usted quiera que no se privatice, lo que quiere usted es que se expropien las empresas privadas. No, tampoco. Es decir, que la propiedad pase también a ser parte de personas que no han invertido. No nos parece correcto eso en absoluto, porque nadie tiene el derecho de apoderarse de los recursos que las otras personas han ganado. Nosotros no somos antimineros, tampoco antiprivados, pero queremos una minería responsable y también queremos que la población crezca con lo que es capaz de producir. O sea, si nosotros tenemos una empresa minera que puede ser administrada por el Estado o por las entidades campesinas, por ejemplo, tranquilamente se le puede dar su espacio para que crezca y podamos competir. El término expropiar no nos parece adecuado porque no es correcto quitarle a alguien que ya tiene pues derechos sobre su propiedad. ¿Y qué se podría hacer en el caso de Petroperú? Que como usted sabe ha costado una enorme cantidad al erario público, se ha destinado dinero para financiar esta refinería, no nos sobra el dinero, hay prioridades que ustedes tienen para la inversión del dinero, que son las prioridades sociales, educación y salud sobre todo, pero también vivienda, saneamiento, etc. ¿Qué es lo razonable de hacer en el caso de la empresa petrolera del Estado? Es lo mismo, por ejemplo, la Policía Nacional no se abastece porque le faltan recursos económicos y el Estado tendría que defender. Imagínense, digamos que la policía ahorita no puede con la inseguridad ciudadana. No podemos. Hace poco han matado a un empresario por el hecho de escaparse. Entonces le pregunto, ¿la solución sería privatizar la Policía Nacional? Igualito a Petroperú, lo han estrangulado poco a poco, como las empresas de Naferperú, Entel Perú, usted sabe más que yo, Aeroperú en ese tiempo, que lo vendieron a precio de huevo roto y con la intención de que iba a mejorar la condición del Perú. Quizá en ese tiempo se dio el panorama de que se ha mejorado. Hace poco conversaba con Blum ese tema, con el doctor. Entonces mencionábamos de que sí se pudo haber dado una inyección, pero el Perú tiene para dar más. Yo creo que tenemos la esperanza de como peruanos ser capaces de producir y tener y llevar adelante una empresa como tal. ¿Por qué no apostamos por Petroperú, le inyectamos más economía y pues seguimos avanzando? Y no es como muchos dicen que le está generando gasto al Estado. Obviamente, si yo no invierto en el Estado va a generar pues un gasto, obviamente.
Pero si yo invierto más, controlo más y me pongo la camiseta del Perú, entonces podemos competir. ¿En qué país ve usted que se ha realizado con éxito el modelo económico que usted tiene en la cabeza? Por ejemplo, sin ir lejos, Venezuela se ha mejorado bastante. ¿Está usted seguro? Claro. ¿Por qué cree que 7 millones de venezolanos han salido en pocos años? Pero ahora, ¿cómo está Venezuela? Hablemos de ahora. No. Hablemos de Venezuela Está ahora. menos pésimo que hace unos años. Pero está mejor que Perú. No. El número de pobres, el acceso a servicios, la calidad de vida, la alimentación y los mercados. Claro, hablemos ¿Usted ha estado hace poco en Venezuela? Hablemos de seguridad ciudadana nada más. Venezuela no tiene los mismos problemas que tiene el Perú en cuanto a seguridad ciudadana. En cambio, nosotros están matando muchos de a los diario. delincuentes que tenemos acá vienen de allá, en donde han sembrado el terror y tienen los bodegueros. Algunas de las bandas, ¿no? Yo hace poco he estado conversando con los bodegueros que son extorsionados a diario. Sí. Mire, hay el tema de gota a gota, está el tema de extorsión, está el tema de secuestro, está el tema de eso. Por ejemplo, acá tenemos la emergencia del niño y no podemos avanzar muchísimo, ¿no? Entonces, yo considero que sin ir lejos, un modelo que realmente, como el socialismo, que permita que todos tengamos las mismas oportunidades, podemos crecer. Pero eso se plasma en Cuba, por ejemplo. Claro, Cuba tiene problemas. Hace 60 años con una carta de racionamiento. Por el bloqueo. Bloqueo no hay. Por el bloqueo. Embargo de un país sobre 193. Por eso digo. Un país comercian con el resto muy bien. No. Conversan con los países europeos, conversan con Canadá. Es un embargo de los Estados Unidos. Bloqueo no. Pero lo que pasa es que no se le dejó crecer como tal. Todos hablan de la crisis que tiene y más bien es un pueblo heroico que ha ido resaltando y reviviendo. Pero Vietnam creció siendo un régimen comunista. China crece. Cuba no. Porque no tuvo el bloqueo que tenemos bloqueo nosotros significa ahora. Impedir que barcos entren a sus puertos. Es. Pero no hay bloqueo en Cuba. Usted ha estado. ¿Sabe? Ahora no. Desde el 62. Pero estamos hablando de la desde época. el 62 que hubo una intervención fallida. Antes de que usted naciera. Así es. Cierto. Bueno, hablemos entonces sobre otro tema parlamentario. Se ha reprochado a una oficina que depende de usted directamente como vicepresidente, la Oficina de Asesoría Científica, de haber empleado sin respeto a los términos de referencia precisos a miembros de Perú Libre. ¿Qué ha pasado con esa oficina? Muchas gracias. Totalmente falso. Lo que pasa es que ha habido un señor que dice que tiene las características de científico, que se le dio la oportunidad de ingresar al despacho. Hemos escuchado, hemos estado en los eventos científicos ahí. Hablo sobre Edward Málaga, ¿no? Sí, es un doctor en biología que ha trabajado en el Instituto Max Planck de Alemania durante 20 años. No he visto los resultados de su investigación como tal, ¿no? ¿Usted lee alemán? Sí. ¿Usted lee alemán? No. Bueno, es una persona que ha trabajado en Alemania, entonces, donde hay competitividad para los científicos. Pero en el Perú necesitamos no el idioma, sino el hecho productivo, científico. La investigación se ve por el desarrollo y su capacidad de transformación, no por los títulos que se tienen en la pared. De acuerdo, pero es una buena cosa que un científico haya preferido en un momento de su vida pasar a la vida política, como es ahora congresista. Pero no vemos tampoco... No es porque lo quiera defender a él, pero no vemos tampoco su desarrollo político. ¿Usted cree que un político se va a estar mintiendo por la televisión, diciendo que depende de Waldemar Cerrón el contrato? No. ¿De quién contrato depende? de recursos humanos. Pero usted es el vicepresidente encargado de esa área, señor Cerrón. No. A ver, está el presidente... el primer vicepresidente y el segundo vicepresidente. Yo tengo a cargo mi despacho, pero hay dos jefaturas, la jefatura de cooperación técnica internacional y la asesoramiento científico, que tampoco lo hemos creado nosotros. No depende de mí, depende que Recursos Humanos contrate y evalúe el currículum y ellos tienen la meritocracia y tienen la idoneidad respectiva. Es decir, justamente para evitar este tipo de malos entendidos y de mala fe que tiene el señor Málaga, que le quita todo el carácter científico que pudo haber estudiado, porque antes de eso hay que ser persona, yo le digo, ¿no? Quien evalúa los currículos son recursos humanos. Él tendría que haber reclamado a recursos humanos y decirle por qué usted acepta este tipo de personas. Pero esa oficina depende de usted. Respecto a la ley forestal, por ejemplo, para hablar sobre un tema que requiere un conocimiento científico y ambiental. Es un problema delicado para nuestro país porque nos puede poner en dificultades con la comunidad internacional que mira con una tolerancia cero que puede haber deforestación. Esa ley pasa el nivel de la decisión del gobierno central a los gobiernos regionales. Así es. ¿A usted le parece una buena idea? Mire, en primer lugar, no he presentado yo esa ley. No, yo sé. Por ahí alguien dijo que Perú Libre, no.
Perú Libre sí tuvo en un principio la idea de presentar ese proyecto de ley. Luego, un proyecto de ley es analizado, debatido, conversado. Son 70 votos del Congreso de la República que lo han aprobado por insistencia. Rápidamente de las comisiones. Correcto. Y se aprueban sin segunda lectura rápidamente. Sí, entonces hablemos de los 70 votos. ¿Por qué se personaliza? No, le pregunto a usted porque usted depende de la Comisión de Asesoría Científica. Es una de las dos oficinas que dependen de su vicepresidencia. Desde mi opinión, esa ley forestal favorece a las grandes mayorías, favorece a las personas que están viviendo y hasta ahora no tienen la posibilidad de tener un título para mejorar sus condiciones de vida. ¿Y no pone en riesgo el equilibrio ambiental favoreciendo la deforestación? En absoluto, porque participa el gobierno regional, lo que antes no se daba. O sea, hay una descentralización y la verdadera descentralización está que el gobierno regional, el gobierno municipal van a decir, esta zona es boscosa, esta zona no es boscosa, aquí se puede vivir o se puede plantar. O sea, yo más bien considero que esta ley favorece a las grandes mayorías y de repente a algunos colegas no les gusta la idea y han presentado su reconsideración. Mira, son 70 votos del Congreso de la República que han sido analizados. Me parece que es una buena decisión. Sin embargo... Pero no se aceptó la reconsideración. Porque lo presentaron después y también ahí mienten a la población. Una vez que toca la campanita y dice, se aceptó, está en el reglamento. Ellos presentaron después, de manera tardía, pero para llamar la atención y decir que no me gusta esta ley. Ahora, señor Fernando, y población peruana, han presentado 3, 4 proyectos de ley que van a mejorar la redacción de ese texto de la ley forestal y ya está. Bueno, esperemos ver eso. Sí. Por otra parte, ¿cuál es su opinión sobre la voluntad de la mayoría de los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que, con el voto de algunos miembros de Perú Libre, quieren destituir a todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia? Como todo proceso de investigación, se ha seguido el proceso y se ha tomado una decisión. Es decir, ellos no es una forma antojadiza que se han reunido entre 4, entre 5 y han tomado una decisión. Ahí ha habido un informe donde según el informe, claramente se ha transgredido la Constitución política al permitir que una persona que ya había cumplido la edad continúe trabajando, pese a que dice el mandato dura 5 años. Está bien el mandato, pero la persona una vez que cumple tiene que cesar, tiene que dejar para que otro ingrese. No quiere decir que yo me voy a quedar los 5 años así no cumpla. Va a estar de acuerdo con usted el doctor Blumer, con el que vamos a conversar después. Ya nos dio su opinión sobre los jueces y fiscales que según usted deben ser elegidos por voto popular. Pero más allá de eso, usted insiste en la idea de convocar una asamblea constituyente para cambiar la Constitución, aunque se ha explicado que ese mecanismo de cambio no está previsto en nuestra Constitución. Sí, nosotros lo que hemos presentado el proyecto de ley es para hacer una consulta a la población si estaría de acuerdo o no con una asamblea constituyente. Si dice la población que no, entonces pues será no, y si dice sí, preparemos los mecanismos para que esto se convierta de manera legal. Las leyes no son pétreas, las leyes tienen que cambiar de acuerdo a lo que se configura nuevamente con la realidad. Por ejemplo, no se solucionan los problemas precisamente porque existen estas trabas, sobre todo en el régimen económico. Eso es lo que nos parece y no debemos tener miedo a una consulta. Por ejemplo, yo le digo a alguien, ¿estás de acuerdo con una asamblea? Me dice, no tengo por qué molestarme. Y me dice, sí. Entonces, sí, ¿usted también quisiera que haya una consulta sobre si hay que bajar los impuestos? ¿Me parece razonable que se consulte sobre temas de ese tipo? Hay temas que no se pueden someter a consulta, como por ejemplo esa, ¿no? De que y tampoco la Asamblea Constituyente. No, es que eso obedece a un tema técnico. En cambio, la Asamblea Constituyente obedece a una necesidad popular. Si no, no se hubiese cambiado más de 21 veces la Constitución en el Perú. Hace poco la Constitución de 79. Imagínense qué tal los de 1821 o 23 hubiesen dicho, esta Constitución por nada se cambia. Estaríamos con la misma Constitución de 1823. Y nuestros padres han sido tan sabios que han dicho que se puede cambiar y se puede cambiar todo lo que tenga. No lo hará esta generación, pero finalmente los cambios se dan. Bueno, veremos entonces si es viable ese proyecto que efectivamente figura en su diario. Pregunta final respecto de el hecho que la señora Boluarte deba quedarse hasta el año 26. ¿Ustedes están de acuerdo con eso y se preparan para tener candidato propio en las próximas elecciones presidenciales? Sí, nosotros dentro del proceso democrático somos respetuosos, como les digo, somos una oposición propositiva, siempre vamos a poner nuestra cuota de crítica necesaria con el fin de mejorar las condiciones del país. También prepararemos nuestras candidaturas como debe ser, porque estamos dentro de un régimen democrático y dentro
dentro de un régimen democrático hay derecho a elegir y a ser elegido. Y si en algún momento la población tendría que decir que hay que dejar el Congreso, como ya nos han dicho, tendríamos que dejarlo, porque la voluntad del pueblo es la voluntad. Y si le dicen a la Presidenta que tiene que dejar, también pues en algún momento tendrá que hacerlo, ¿no? Señor Valdemar Cerrón, muchas gracias por la respuesta que nos ha dado sobre la situación judicial de su hermano Vladimir y la comunicación que usted mantiene con él. Parece que a través de los tweets que manda. No hay otra comunicación encriptada, telefónica, ¿no? No hay otra comunicación. Muy bien. En todo caso, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerdo que usted es el segundo vicepresidente del Congreso de la República y a ese título responsable de la cuestionada Comisión de Asesoría Científica del Congreso. Muchas gracias y muy